Vamos a dar paso ahora a la primera mesa redonda. Pido por favor a todos los ponentes que suban y los voy a ir presentando. Empiezo por doña Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Bibliotecarias de la Universidad Complutense de Madrid. Suban todos. Y ha desarrollado su trayectoria profesional volcada en el servicio público, por ello su labor ha sido reconocida con tantos galardones. Voy a pedir también la presencia de don Roberto Berino. ¿Qué decir de él? Que no lo digan sus diseños. Después de su formación en París y a su regreso en España, creó su propia marca con la que se ha convertido en uno de los referentes de la moda española actual y ha logrado muchísimos galardones como la Aguja de Oro y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Además, sigue la sabia tradición familiar ejerciendo de bodeguero. Don Rafael Moneo. Sí, es que me da no sé qué presentarlo después de haber visitado tantas de sus obras arquitectónicas. Entre sus múltiples galardones destacamos el Premio Pritzker y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y Premio Nacional de Arquitectura. Suelo decir que continúa con la enseñanza entre Barcelona, Madrid y Harvard. Desde hace 10 años se ocupa de los vinos de La Mejorada, en Olmedo, Valladolid. Y don Miguel Ángel Muro, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, catedrático de las áreas de Teoría de Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Rioja, autor de varias publicaciones, compagina su investigación con la docencia y con la crítica literaria, sea en radio, sea en prensa. Y es autor de este libro, de la Bodega Literaria Española, que tienen ustedes entre manos. Y don Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes, que antes hemos presentado. Esta mesa viene moderada por don José Luis Benítez, ingeniero agrónomo que desde enero del 2017 es director general de la Federación Española del Vino. Ahí les dejo. ¿Se oye? Sí. Gracias, Meritxell. Buenos días a todos. Bienvenidos otra vez y muy agradecidos en nombre de la Federación, de todo el equipo, de vuestra presencia. Si me permitís que os tutee, sé que no todos vais a poder estar durante todo el acto, pero como veis hemos querido hacer un pequeño acto que demuestre la relación que de verdad tiene nuestro producto con la cultura, en las más variadas acepciones de la palabra o manifestaciones de la palabra. Es para mí un honor moderar esta mesa redonda. La verdad es que me siento abrumado, lo tengo que decir. Si nos abrumaba tener un ponente como Jorge Edwards, a mí personalmente me abruma estar con estos señores y esta señora tan importantes, tan ligados al mundo de la cultura, con un pobre ignorante que es ingeniero y de cultura, como buen ingeniero, tiene poca. Pero queremos hacer un diálogo vivo, como sabéis. Os invito a intervenir cuando queráis. Yo voy a procurar solo cortaros cuando habléis 2 o 3 a la vez. Y sin más, con la idea de relacionar el vino con, como decíamos, con la cultura. Y voy a empezar con una pregunta muy genérica a toda la mesa, en la que nos preguntamos si hoy en día en nuestra sociedad española, se considera, hay una percepción del vino como un valor cultural. Si este valor que quizá antiguamente se manifestaba de una manera más intensa, lo estamos sabiendo transmitir desde nuestro sector, desde las bodegas, desde los viticultores y también aprovechando que, aunque hay una vinculación de algunos de vosotros al vino y de todos como consumidores, me consta, os voy a pedir un pequeño consejo. ¿Cómo creéis que lo podríamos hacer mejor? ¿Cómo creéis que podíamos, como sector, trasladar este componente cultural, sobre todo hacia las nuevas generaciones, para que no se pierda, para que siga vivo y no sea necesario hacer actos como esto, que además son restringidos y son difíciles que lleguen a la opinión pública, ¿no? Entonces yo creo que, como no puede ser de otra manera, empezamos con Ana. Bueno, perdón, muchísimas gracias. Gracias en primer lugar por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí en esta 40 años ya, ¿no?, de la Federación Española del Vino, todo un récord, para hablar
primero contestaré a esta pregunta, pero luego ya en concreto de este proyecto tan hermoso que hemos hecho junto a la Fundación Vivanco. Agradecer a Santi, que lo tenemos aquí, y a Nuria, el apoyo que siempre nos han dado. Y en relación a tu pregunta, ¿qué se puede hacer para que este valor cultural que el vino tiene como parte inherente a las culturas mediterráneas y, por lo tanto, sin duda alguna, a la cultura española? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que, además de actos, además de intentar contarlo siempre que se pueda, hay que ir sembrando allá donde se esté. Hoy en día la potencia está en Internet, la potencia está en las redes. Y esta facilidad que tienen los contenidos digitales, una vez puestos, sobre todo los que evidentemente están fuera de los derechos de autor, los contenidos que están en dominio público, puestos en la red, a disposición de todos, para una reutilización para otros fines, con un valor inspirador, con un valor pedagógico, con un valor formativo, es fundamental. Nosotros, desde la Biblioteca Nacional, que como saben, conserva desde hace más de 300 años la producción cultural española, gracias a la Fundación Vivanco, al proyecto que iniciamos con ello, se ha buceado en el rastro que ha dejado la cultura del vino en nuestras colecciones. Es impresionante. Esto hay que contarlo y, sobre todo, hay que ponerlo a disposición y ofrecerlo para que llegue a todos. Sin Internet hoy en día es muy difícil que así sea, con lo cual yo creo que la difusión pasa por las redes. No sé, Juan Manuel, por ejemplo. Bueno, yo ya lo he dicho antes, para Cervantes el vino es cultura, evidentemente, es una obviedad, pero es así. Yo creo que esto es algo que se remonta, como lo recordaba en su maravillosa intervención Jorge Edwards, se remonta a la antigüedad. En el Museo Vivanco en La Rioja, que yo lo he visitado con muchísimo gusto, pues me acuerdo que hay ánforas griegas con representaciones del vino ya. En esa época hay que acordarse de un verso que he visto que además en la web, precisamente, de la que hablaba Ana, se cita por parte de Dinastía Vivanco, de la Fundación Vivanco, que es aquello del mar color de vino de Homero, que es una frase, que es una expresión que ya abarca muchas cosas. Yo muchas veces ante determinados cuadros de Rozco, por ejemplo, he dicho que eran cuadros que tenían ese color de vino del que ya hablaba Homero, ¿no? Y bueno, el libro que se ha preparado para esta ocasión, maravilloso, de Miguel Ángel Muro, que es reincidente, puesto que ya había ya dedicado obras a este tema, pues empieza más o menos en los orígenes, bueno, empieza en la España romana, es decir, que antes de que exista España y antes de que exista el español. Pero después de esas menciones a Marcial y otros, pues se pasa a la cuna misma de la lengua castellana, que es precisamente la primera región, digamos, española, quizás que hace unos años, cuando no había la competencia entre todas las regiones, pues que es La Rioja, ¿no? O sea, Berceo ya tiene, vamos, creo que es el texto en español más antiguo que cita Miguel Ángel aquí, ¿no? Donde hay un fraile que se ha pasado con el vino, ¿no? Y luego muy pronto vamos a encontrar catálogos de vinos, vamos a encontrar listas de vinos que hacen determinados autores, vamos a encontrar bromas literarias, vamos a encontrar pues el prestigio de Jerez como algo que abarca incluso a Rafael Alberti, que tiene un poema a los Domecq, ¿no? O sea, en su juventud, que está recogido en las obras completas, que es un poco atípico dentro de su obra, y vamos a ver los vinos catalanes con esas presencias que me alegro coincidir con Jorge Edwards en la admiración profunda que tengo por Pla. Pla es precisamente un ejemplo de cómo escribir sobre gastronomía y sobre vino, que te dan ganas de tomarte ese bogavante que describe de la Costa Brava o beber ese vino del país también que describe, ¿no? Y en esa línea están todos esos escritores de la revista Destino, que yo leía en mi adolescencia, en la época en que empecé a tomar los primeros vinos, que eran vinos de La Rioja en concreto. Pero hoy y eso es muy interesante, España lo que tiene que vender es la diversidad de la cultura del vino. Es decir, que ya no es una, ni dos, ni tres regiones, es toda España la que ha aprendido a amar el vino. ¿Y cómo se lo trasladamos esto, Juan Manuel, en tu opinión, a las nuevas generaciones? ¿Cómo lo trabajamos? Porque igual ni leen a Pla, ni... Bueno, a Pla porque no tienen tiempo, están jugando a los videojuegos, etcétera. Bueno, No creas.
No, hay No, de todo. pero Pla está allí y Pla yo creo que es un valor en alza, digamos, a pesar de que ya han pasado muchos años de su desaparición, pero insisto, es que dan ganas de comer y de beber cuando se lee a Pla, porque es una inteligencia, es esa inteligencia stendhaliana. A Pla también le gustaba mucho Stendhal, voici de detalle exact, decía Stendhal, ¿no? Detalles exactos. Hay que difundir esos detalles exactos que los escritores han sabido transmitir en una generación más joven y en la propia Cataluña. Vázquez Montalbán fue otro gran propagandista en ese sentido de este mundo, ¿no? Y yo creo que las jóvenes generaciones, pues por ejemplo, en los institutos Cervantes, cuando se tercia, pues vamos, se hacen catas, se hacen maridajes vino-literatura o vino-pintura, como vino gastronomía-pintura. Es decir, hay muchas formas, pero yo creo que es una causa que tiene muchísimos partidarios y muchísimas personas que son capaces, digamos, de transmitir ese entusiasmo. Y ese entusiasmo yo creo que hoy pasa por esa gran riqueza geográfica. O sea, de repente es que tomas vinos en Asturias, tomas vinos en Cantabria, sitios que antes no existían, o existían en una producción limitadísima, ¿no? Y hoy, con inteligencia, se va haciendo eso, ¿no? Muy bien. Roberto, ¿qué opinas tú? Bueno, yo antes de nada, lo primero también quiero agradecer estar aquí. Me siento muy complacido de compartir este magnífico acto con personalidades a las que yo también tengo que decir que soy un aprendiz. Yo soy un aprendiz en el mundo de la moda y, por supuesto, soy un aprendiz en el mundo del vino, pero no por ello me siento convencido de que lo principal para conseguir transmitir algo que llegue al fondo es creer en lo que se esté haciendo. Y yo he creído que en mi tierra natal, yo soy natural de una población de la provincia de Orense, Berín, con un magnífico valle y un castillo que le da, digamos, la relevancia de lo que ha significado su pasado histórico de mucho arraigo. De hecho, los romanos ya habían cultivado allí el vino y sabían las potencialidades que tenía. Pero es que el último conde de Monterrey, que fue el primer virrey de México y Perú y que se llevó las cepas de aquel valle para la Nueva España, fruto de lo que es hoy precisamente California, estaba enamorado del vino y él lo transmitía con un sentimiento de orgullo que a mí me hacía pensar que había que volver a reeditar esa realidad, porque tristemente se había perdido el nivel cualitativo que allí se hacía. Él decía que él tenía el mejor vino del mundo que él conocía. Obviamente, en aquel entonces España no es para nada lo que es hoy. En su área digamos, de posible evolución hablaba de la uva valenciana. Y yo me preguntaba cómo es posible que si Valencia está dominada por los árabes y no hay comunicación, ¿de qué valenciana están hablando? Claro, hablaba de Valença Dominio, la uva que por algunas vinculaciones pues entre el norte de Portugal y Galicia había realmente, y hay una realidad geográfica que no nos diferencia en absoluto, lo que hace que desde el punto de vista de las capacidades de cultivar y de valorar lo que tenemos allí, pues exige primero que nos lo creamos. Yo me empeñé en hacer el mejor vino posible de aquella tierra. Era la cuarta bodega, va a hacer ahora 20 años. Tengo el orgullo de decir que hoy hay 28. Por lo tanto, en este tiempo se ha dignificado la zona, se ha conseguido un enorme potencial de cualitativo y cuantitativo, que determina claramente que no solamente es un potencial económico, sino también de prestigio y de cultura. La moda, por supuesto, en la que yo estoy de alguna forma mucho más vinculado, pues al final también tiene mucho que ver con el mundo de la naturaleza y con el mundo del vino. Tenemos la obligación de estar intentando hacer que los sentidos disfruten. Y ahí estamos hablando de colores, de olores, de caídas, de texturas y en muchos casos utilizamos herramientas para nuestro trabajo que se utilizan también en el mundo de la viticultura. ¿Y a ti qué te Las toca? tijeras. ¿A ti? La referencia que hace Roberto Sí. a las raíces romanas, yo me acuerdo, por ejemplo, también la primera vez que tomé en una fiesta
de verano en la provincia de Lugo, un vino de Amandi. Me contaron que el vino de Amandi viajaba mal en esa época, pero que viajaba a lomos de burra, lo llevaban a Roma a los papas. O sea, que el vino de Amandi, que es un vino que ahora se está potenciando mucho, los tintos gallegos se han potenciado, pues se lo llevaban a los papas. O sea, que ese puente Galicia-Roma también continuó a lo largo de los siglos. Y una pregunta te iba a hacer, y ahora les dejamos a Rafael también y a Miguel Ángel que contesten a esta primera pregunta, pero tú que en el mundo de la moda estoy seguro que es un mundo en el que hay mucha juventud, no solo por las modelos, sino por todos los profesionales que trabajan. ¿No? Yo tengo esa percepción, igual no es correcta, pero sí que hay juventud, también en el mundo del vino y en otros. Pero ¿tú eres capaz, tú que también eres vinatero, de relacionar? ¿Has visto un interés de toda esta gente joven? Tú que te dedicas al vino y seguro que les has podido contar. Cada día más. Yo creo que hay un avance, pero cada día más, porque realmente el nivel cualitativo del que hoy estamos hablando consigue evitar que se pasen a otras bebidas porque lo desconocen o porque no les acaba de convencer o de gustar, y sobre todo porque hoy yo creo que no hay ningún vino que nos haga suficientemente atractivo en todos los ámbitos y ya no les duele realmente la cabeza. O sea, que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, que hay mucho por hacer, pero que... Sí, hay mucho todavía. Ana, ¿querías decir algo? No, simplemente que estoy totalmente de acuerdo con esto de la gente joven. A la gente joven se llega. Y se llega muy bien. Lo único que tenemos que saber cómo llegar hasta ellos. Yo estoy segura que cualquier joven que bebe un vino y además hemos sido capaces de enseñarle la historia y el significado que para la cultura ha tenido ese vino, lo va a beber mucho más a gusto. Y esto nosotros lo estamos experimentando en la Biblioteca Nacional. Hemos sacado Chef BNE, una experiencia de 12 recetas de cocina, 12 fondos patrimoniales valiosísimos de la biblioteca, entre ellos, por cierto, el Jerez también. Bueno, pues los cocineros que están haciendo esto, en concreto un heladero de Logroño, me contaba el otro día que el bizcocho helado sobre una receta del siglo XVII es el que más se está vendiendo, porque lo vende con un papelito que cuenta el valor cultural y el significado de hacer helados cuando no había neveras y cuando había que hacerlo en pozos de nieve. Y va la gente joven y lo cuentan y lo comparten en las redes entre sus amigos. Y yo creo que esa es la brecha que hay que romper, ¿no? Muy bien, tenemos que todavía no han intervenido ni Rafael ni Miguel Ángel. Por favor, Rafael. No, siguiendo el hilo que se ha planteado en la conversación, me parece que hay que reconocer que la cultura en la que vivimos ahora presta atención a valores epicúreos, a valores, digamos, muy relacionados con lo que podemos llamar placeres otros o placeres pequeños. Yo creo que hay que, no sé, reclamar que del mismo modo que a la gente nos interesa cada vez más comer bien, basta ver las páginas de los periódicos o basta ver cuánto la cocina se ha convertido y el afán de satisfacer algo tan valioso y tan genuino como es el disfrutar de la buena comida está hoy tan presente, pues hay que verdaderamente explicar bien cómo no se puede comer bien sin beber bien. Yo no entiendo que alguien coma sin estar acompañado con el vino, porque realmente potencia tanto cualquier cosa que uno coma cuando el vino es el adecuado y cuando el vino contribuye en los aspectos más sensoriales, incluso desde la limpieza de la boca al cambiar de plato a plato, verdaderamente potenciar lo que has comido con la compañía del vino. Yo creo que en eso, así como nos estamos acostumbrando a entender desde cocina, hay que acostumbrar a la gente a pensar que el vino realza y potencia enormemente lo que uno come. En ese aspecto, claro, incidiendo en lo que se ha señalado aquí, o coincidiendo con lo que se ha señalado aquí a propósito de la diversidad de las cocinas españolas y de las tierras españolas, pues disfrutar ampliando
no sé, el marco de la elección de todo lo que uno vive, acompañándolo con el paisaje o con la tierra o con la cultura, realmente me parece que no hace falta tanto catecismos como hacer que la gente entienda el rol que en estos placeres a los que parece que nuestra cultura no está dispuesta a renunciar, uno de ellos es la comida, y no hay comida sin buen vino. Es un punto muy interesante que desde luego creo que en esta sala estaremos todos de acuerdo, o casi todos. Miguel Ángel, bueno, aquí tenemos al insigne, hago un paréntesis, al insigne autor de esta pequeña obra que tenéis en vuestras manos, que ha recopilado, que es para ver despacio, que es una delicia, que agradecemos su trabajo profundamente porque creemos que es un pequeño recuerdo digno del evento. Cerro el paréntesis, te dejo ahora Muy comentar. Bien. Muchas gracias, José Luis, gracias a todos ustedes. Para mí sí que es un honor estar aquí y haber podido seguir colaborando en expandir la cultura del vino, en lo poco que nos pueda tocar en nuestra profesión, como decía ahora Roberto, y si hubiéramos hablado y hablaremos de la arquitectura del vino, que ahora mismo en cualquier región de España se caracteriza justamente porque yo creo que los mejores arquitectos, los más innovadores, con más personalidad, están dejando su sello en nuestro paisaje. Por ser más preciso y responder a la pregunta que haces, José Luis, en estos últimos 30 años, desde luego que la cultura del vino ha cambiado enormemente y para bien. Yo creo que tiene que ver, aunque habría que matizar, con haber tomado conciencia por parte de todos los sectores del mundo del vino de que estamos ante una bebida, un alimento prestigioso. Esto que puede parecer, no sé, hasta casi agresivo, decir, es que antes no se pensaba así. Lo sustento volviendo a las palabras de Jorge Edwards y de las tabernas cutres. En Logroño mismo, y por no remontarme a mi pueblo, que está muy cerca, hace 25 años en la calle del Laurel se bebía un vino por el que tendría que haber habido detenciones en masa. Que hayamos salido los buenos bebedores, que en ese caso solo éramos muy bebedores, que hayamos salido incólumes de esto, solo se explica por la generosidad de los dioses que habrán protegido nuestro hígado de una manera especial. Recuerdo incluso, porque yo hacía recorrido por los bares de mi pueblo con la cuadrilla de mi padre y luego con la de mis amigos, porque yo era muy intergeneracional. El atisbo de rebelión que hubo por parte de los bebedores usuales cuando se quiso poner mejor vino, pero también subir el precio. Y estoy hablando de hace 25 años. 25 años en la vida de un sector no es nada, casi ni en los tangos ni en la vida de nadie. De ahí a ahora no solo se ha empezado a beber buen vino en cualquier bar, de procedencias variadísimas, como decía Juan Manuel, ya no solo de Rioja, y eso es algo que se aprecia y mucho, sino que además se ha comenzado a contar la historia del vino. Y seguimos siendo una sociedad muy afecta a que se nos cuenten historias, del tipo que sea. Nos gusta que se nos cuente historia, historia del vestido, historia del peinado, historia del cine, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha cambiado es que comenzamos a contar historias. Y no son solo las literarias, ni tampoco las que tienen que ver con la arquitectura. La primera, digamos, oleada de cultura del vino que hace cambiar las cosas tiene que ver con contar cómo se hace el vino, que era algo que no se contaba habitualmente. Si tenías suerte de ser de un pueblo y tener bodega, como era mi caso, pues claro que sí sabías cómo se hacía, sin darte cuenta, hasta detalles ínfimos. Para mí, la clave de hacer un buen vino viene de mi padre y de mi tío Benito y la recuerdo perfectamente. Te hacían estas preguntas trampa para que pensaras, pensando que eras muy inteligente, dijeras necedades. ¿Cómo se hace el mejor vino? El mejor vino se hace con la mejor uva, cuando la maduramos, etc. Pues no, señor. La clave para hacer un buen vino es la limpieza. Y esa fue la clave para hacer vino en bodegas, no ahora que en cualquier bodega industrial o incluso artesanal, es algo que se tiene muy en cuenta. Bueno, a partir de ahí se empiezan a contar historias con respecto al vino y gusta, cuando se va a hacer una cata en cualquier bodega, no que se les hable de literatura, que sí, no, de pintura, que sí, de música, que sí,
que se recuerde quién ha sido el arquitecto que ha hecho ese edificio fabuloso, sino el hecho de que se diga qué variedad de uva es la que se ha utilizado, con qué tipo de vendimia, qué maceración es la que tiene, qué envejecimiento, que se le ayude a alguien a entender qué está bebiendo y a verlo incluso. Y ese cambio ha sido radical y no tiene vuelta atrás en este sentido. Rafael, yo te quería preguntar un poco por esa relación tan especial en un sector en el que cada vez potenciamos también más el llamado enoturismo, que tiene tanta importancia, la arquitectura, ¿no? ¿Qué te ha inspirado a ti en relación a cuando te has ido a hacer una bodega? ¿Has buscado una relación o no? ¿Lo has abordado como un proyecto arquitectónico más? Bueno, yo creo que hablar en bodegas tiene uno que comenzar pensando en tan diversos tipos de bodega. En ese aspecto, las bodegas personalizadas ahora más bien pueden llegar a situaciones exageradas que a otra cosa. O sea, al pensar en bodegas, pienso en las bodegas excavadas, familiares, del bodeguero que simplemente hace su cosecha, el vino para la casa, y aparecen esas chimeneas en los campos de Castilla, en Tierra de Campos, por ejemplo. O pienso en las bodegas espléndidas andaluzas, en que parece que el recuerdo de las grandes, cómo construir una superficie enorme, lo han aprendido de la mezquita, y vemos esos bosques maravillosos de columnas de las bodegas jerezanas. O pienso cuando realmente el vino comienza un poco a verse como industria y se aprende a hacer desde Burdeos en La Rioja, y las bodegas de Haro imitan las naves industriales, simplemente sencillas, tejados a dos aguas y poco más, hasta alcanzar, porque cada vez más como arquitecto me preocupa pensar en dar al vino las condiciones en que él viva bien. El vino es el que tiene que vivir bien, y para que viva bien el vino, a lo mejor los constructores de los calaos eran más respetuosos para el vino que el arquitecto contemporáneo, que le apetece hacer algo sorprendente, que realmente capte al posible consumidor. Yo creo que hay que ir antes a respetar al vino que a respetar al consumidor. Si uno sigue pensando en eso, no sé, pienso en las bodegas cooperativas, esas bodegas con esos grandes depósitos de hormigón, el descubrimiento del hormigón, y pensar que las cubas de roble pueden sustituirse por esas otras y dar grandes volúmenes, o esas fantásticas de las cooperativas de Gandesa, donde está César Martinel. Claro, con todo ese bagaje detrás, o con todo ese peso detrás de estas bodegas, yo creo que las bodegas de autor tienen que animarnos a pensar con cierta cautela. Yo querría aquí, porque veo en estos momentos a Julián Chivite, que fue el padre de Julián Chivite, el que dio origen hasta los años 90. No se habían construido nuevas bodegas de manos de arquitectos. Fue Julián Chivite el primero, y me parece que es justo reconocer a Julián padre incluso este papel y poner en marcha este mecanismo de incorporación de los arquitectos, que ha dado lugar a algunos episodios brillantes, pero también a muchos excesos. No los mencionaré ahora porque seguramente están tanto en la memoria, en la visión de todos, que no hace falta que yo se lo recuerde. En ese aspecto, bueno, yo no creo que acompañar al vino por, no sé, el valor añadido que pueda dar publicitariamente la presencia de un arquitecto. Yo no creo que nadie a quien le guste mucho el vino llame solo a un arquitecto pensando en ese valor añadido. Yo creo que lo tiene que llamar pensando en que le va a ayudar esa bodega con la misma condición instrumental que tenía la bodega de quien hacía un calao en La Rioja o que levantaba una chimenea en Tierra de Campos. Bueno,
En realidad sí, pero con esa relación, ¿no?, de arquitectura como manifestación artística, evidentemente, de las bellas artes, ligada a otro producto más o menos artístico, en general muy artístico, muy artesanal, como es el vino. Pero en ese aspecto, no sé, pensando en las bodegas, las veo, y en las nuevas bodegas que naturalmente, si pueden aprovechar condiciones paisajísticas favorables, es lo más deseable, a lo más que puede aspirar un arquitecto, a que realmente lo que hace se incorpore a ese suelo y a ese terreno. La preocupación que tenemos por el en medio ese sentido, alguien que ve de un modo responsable el trabajo en el que del edificio que se le encarga, esa lectura y ese entendimiento del paisaje es lo primero. Yo creo que contribuir un poco a configurar el paisaje, pero claro, configurar el paisaje es siempre una operación delicada, que a lo mejor no lleva tanto a la exacerbación de los aspectos más personales. El paisaje tiene algo no sé, de hecho, no por tantas manos, por no decir por tantos siglos, que tratar de hacer algo que sea demasiado notable, uno lo tiene que pensar dos veces. En este aspecto, yo creo que siempre recomendaría a cualquier arquitecto a quien se le carga uno de estos trabajos que atendiese en primer lugar a ese paisaje. Porque el paisaje forma parte también del vino, ¿no?, y de su cultura. Ana, antes has mencionado de refilón un proyecto que me gustaría que explicaras un poquito más. Este proyecto tan bonito de la Biblioteca Nacional. El portal Cultura del Vino, que hemos hecho gracias a la Fundación Vivanco y al compromiso que tiene la Fundación Vivanco con la difusión de la cultura del vino y a la magnífica labor que hacen en su fundación Embriones. Supongo que todos ustedes conocerán el museo que tienen y si no, les recomiendo muy vivamente que vayan a visitarlo porque de verdad es algo espectacular. En esta labor de mecenazgo que hace con la cultura la Fundación Vivanco, pues pensamos hace ya unos años que, ¿por qué no?, marcar el rastro, mostrar el camino que el vino ha tenido como fuente de inspiración dentro de las colecciones de la Biblioteca Nacional. No olvidemos que las colecciones de la Biblioteca Nacional conservan todo lo que se ha editado en este país desde hace más de 300 años y una parte muy importante la colección más importante de arte en papel. Por lo tanto, empezar a trabajar sobre esto pues ha supuesto un trabajo de, creo recordar que un par de años, de una persona, como digo, buceando en todas estas colecciones. El primer resultado es este portal Cultura del Vino que presentamos junto a la Fundación Vivanco hace aproximadamente un mes, pero que se va a seguir alimentando. De entrada se ha salido con unas 400 piezas que muestran grabados, muestran dibujos, muestran material de efímera. Esto es una colección maravillosa, este material nacido para no sobrevivir, pero que debe sobrevivir porque también es parte de nuestra cultura y de nuestra historia y el vino está perfectamente representado. Etiquetas de botellas, calendarios, cajitas, recordatorios. Bueno, otra colección preciosa que también es digna de estudio son las minutas de restaurantes, donde no solamente se ve la evolución de este maridaje que se ha hecho entre gastronomía y vino, indisolublemente unidos, sin duda alguna, sino también cómo el vino ha influido en la propia gastronomía, qué platos se cocinan con vino, qué platos no, y cuándo y cómo y por qué, ¿no? Desde luego, todo esto corre tan paralelo a nuestra propia historia, a las condiciones económicas y sociales de nuestro país, que desde luego es un descubrimiento absoluto descubrirlo. Vamos a hacer carteles de fiestas de vendimias, programas de fiestas de vendimias que posiblemente o quizás se hayan perdido allá donde se celebraron desde la primera vendimia, en la primera fiesta en el año 1948 hasta ahora. No sé, una colección que va a seguir creciendo y que la queremos completar también con material bibliográfico, porque aquí desde manuscritos hasta el siglo XIX, que es lo que, principios del XX, que es lo que podemos sacar en dominio público, hay muchísimo todavía por mostrar. Esto queremos que además
de que muestre claramente el valor inspirador y cultural que el vino ha tenido en la historia y la cultura española, sea también una fuente de inspiración en relación con los jóvenes, para seguir creando, para que les anime a aprender a través de algo tan cotidiano y que nos proporciona ese disfrute tan íntimo, tan familiar como es el vino, ¿no? Juan Manuel, ¿querías intervenir? Quería agradecer el toque de atención de Rafael Moneo en reivindicación de una cierta tradición y mesura en relación a que la arquitectura no tiene por qué ser un espectáculo, sino que tiene que estar enraizada en una tradición. Yo creo que el paseo que nos proponía, evocando esas bodegas formidables de Jerez o esas bodegas navarras o riojanas, pues se podría ampliar a muchos otros territorios. Yo me acuerdo, por ejemplo, esas bodegas con tinajas subterráneas en Tomelloso, que cita Miguel Ángel en su libro a García Pavón, escritor de esa tierra, que es la tierra de Antonio López también, ¿no? Pues el tío de Antonio López Torres, tiene un cuadro de esas bodegas que es un lugar mágico. Yo creo que las bodegas más tradicionales tienen un carácter muy mágico y las bodegas de hoy tienen que tener su nueva magia, pero estoy totalmente de acuerdo que hay que evitar el espectáculo. Y luego, cuando estaba hablando Ana, yo me estaba acordando de las etiquetas de vino. Yo en una ocasión, cuando dirigía el IPAN en Valencia, lo hice muy al final de mi mandato, con lo cual no vimos ningún resultado porque era una propuesta, pero yo desde el museo quería animar a los vinateros valencianos, de la Comunidad Valenciana, a que pensaran más en sus etiquetas. A mí me alegra saber que en esa página web hay etiquetas porque es algo que es efímero, efectivamente, pero es algo que ha habido siempre gente que las ha coleccionado y que también hay una tradición de gran tipografía. Yo me acuerdo visitar una de las bodegas de Jerez y ver en las paredes etiquetas enmarcadas, por ejemplo, destinadas al mercado inglés, y hay libros, los libros de los hermanos de las Cuevas sobre el vino de Jerez, incluye etiquetas y hay maravillas ya de tipografía del siglo XIX principalmente, es maravilloso. Y hoy en día, pues en las etiquetas, pues hay desde bodegas, que es lo que yo proponía desde el museo, lógicamente, era incorporar a pintores en la tradición de Rothschild en Francia. Rothschild le ha encargado sus etiquetas a Chagall, a Miró, a Motherwell, a Tapies, etcétera, ¿no? Entonces, a Mata, en fin. Yo me acuerdo una vez, había quedado con Mata en su estudio en Etruria y me dijo, vamos a tomar un vino con mi etiqueta. Dije, hombre, voy a probar el Rothschild. Era un vino ecológico que no era nada bueno y la etiqueta tampoco le había salido tan bien. O sea, que en ese caso no tuve suerte. Pero lo que quiero decir es que hacer etiquetas con cabeza, hacer etiquetas con tradición, pero también con sentido de la innovación, meter artistas, hay bodegas españolas que lo han hecho, varias, en concreto en Aragón hay alguna que lo ha hecho, con bastante éxito. En concreto esa bodega tiene, no voy a hacer publicidad, pero pues, tiene etiquetas de Chillida, de etiquetas de Saura, etiquetas de Roto, de Víctor Mira, toda esa gente ha pasado por esa bodega, ¿no? O sea, y entonces, y esa bodega ha coleccionado también. Bueno, yo he estado en jurados de la cooperativa, hablaba Rafael de la cooperativa de Tomelloso tiene un premio de pintura muy sólido, muy arraigado, ¿no? Pero me parece interesante esa faceta también y me alegro saber que eso se pueda acceder a ello porque es todo un mundo. Es el arte de lo pequeño, el arte de lo mínimo. Un detalle tan pequeño como una etiqueta dice mucho sobre el vino. Rafael. Esta cosa es completamente un inciso, porque esta cosa de las etiquetas nos llevaría también a considerar la nueva situación en que la sociedad se encuentra con respecto al consumo del vino. Hay ese refrán que no acabo nunca de entender bien, pero que dice, el pan cambiado y el vino usado. Hoy poca gente es fiel y leal a un solo vino. Yo creo que hoy quienes amamos el vino tratamos de probarlos todos. Eso va acompañado de las etiquetas antiguas de Rothschild o de Cheval Blanc o de las grandes, o de la misma Marqués de Riscal, han, digamos, tratado de fundamentar la imagen con una marca o con una casa. Hoy eso me parece que efectivamente señala cuánto la nueva dirección
consumidores aceptaría y acepta de buena gana esa condición cambiante de las etiquetas, ¿no? Pero bueno, Ana, sí. Yo solo un inciso en este sentido. Evidentemente en la Biblioteca Nacional no tenemos todas, ojalá las tuviéramos, pero les animo a todos a depositarlas. Les animo a todos a depositar las colecciones que tengan de etiquetas históricas, de calendarios, incluso de sus propios archivos. En concreto, la colección que tenemos de minutas la conservamos gracias a que Lardi nos donó hace un par de años su archivo. Si no, posiblemente, pues eso se conservaría en Lardi, pero no estaría accesible como está ahora para cualquier persona que quiera estudiar el tema, ¿no? Así que les animo a todos a donar a la Biblioteca Nacional los materiales que ustedes piensen que van a servir, quizá no hoy, pero seguro en un futuro, para estudiar la historia del vino en nuestro país. En concreto, y me estoy acordando, perdón, una pequeñísima anécdota, la colección que tenemos más completa de etiquetas es la de Anís el Mono, que es una colección que sigue casi el rastro histórico, ¿no?, de la evolución de lo que ha sido el anís del mono. Además es un anís que sale hasta en cuadros de Juan Gris o de Picasso. Efectivamente. Como el ron negrita sale en Solana, por decir. Bueno. El material es tan rico, es tan variado y es sobre todo tan sorprendente en algunas ocasiones que estamos pensando hacer con todo esto, quizá a finales del año que viene, una gran exposición en la Sala Recoletos, a la que también invitamos a la Federación Española del Vino a participar. Muchas gracias, Ana, porque además yo sé que esto, como en Casablanca, es el comienzo de una bonita amistad, igual que con el Cervantes, que vamos a procurar mantener en el futuro. Roberto, el enólogo, fuente de inspiración, artesano, la moda, ¿cómo lo ves? ¿Cómo le ves paralelismo? No tiene ninguno, lo forzamos. Yo creo que afortunadamente antes pensábamos que con tener una buena uva era suficiente. Estoy tan de acuerdo que lo de limpieza, las tres claves, limpieza, limpieza y limpieza, son fundamentales, pero afortunadamente la mano del enólogo es la clave, porque es capaz de sacar la magia que hay de una tierra, de una uva y de unas capacidades de cada una de las zonas, ¿no? Porque al final los vinos ahora yo creo que son todos muy buenos, por no decir buenísimos. Lo que pasa es que luego hay la singularidad de la tierra y la capacidad que tiene el enólogo de darle también su toque mágico, por supuesto, siendo consecuente en la búsqueda de la identidad, de la calidad y del respeto. Yo soy una persona que estoy continuamente exigiéndome, y además me ha gustado mucho lo que decía Rafael sobre el respeto de la arquitectura en el paisaje. Me parece que es clave, fundamental. No podemos destruir algo para construir otra cosa. Y ese respeto tiene que ser a la viña, a los cuidados de lo que significa la viticultura, a los cuidados en la bodega. Yo tuve una oportunidad un día de asistir a una conferencia donde yo me estaba convenciendo de que en la bodega hay que hacer que el vino se cuide de forma utilizando solamente elementos físicos. Yo decía, en mi bodega solamente funciona la física. Y una persona que en el turno de palabras levanta la mano y le dice, está usted muy equivocado, porque el vino, la transformación y la consecución del vino es un problema, es un proceso químico. Yo le dije, bueno, es que yo quería decir que no hay química añadida, pero claro, me dejó quedar en un auténtico ridículo porque yo estaba basándome en simplemente que la utilización de la física como una manera de potenciar los elementos de valor y las características de las uvas sin tener que estar añadiéndole elementos que lo parecieran, que lo ocultaran sus verdades o incluso que los aromas no tuvieran nada que ver con la realidad de su entorno. A veces destapas una botella y los olores que te desprende es que te evidencian claramente que ahí se han tratado con levaduras extrañas y externas que lo único que hacen es, de alguna forma, ocultar o las bondades o tratar de evidenciar unos valores que no les corresponden. Por eso, la mano del enólogo cualificado y, sobre todo, comprometido, y cómo no decirlo, por favor, si no ponemos pasión en este
mundo del vino. Si no amamos digamos, con toda nuestra alma lo que hacemos y no respetamos a quien de verdad va a ser el final del ciclo, que es al consumidor, haciendo el mejor vino posible en las mejores bodegas, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos conseguir que la gente disfrute de lo que proponemos si no respetando todo eso y haciéndolo factible? José Luis, no quería simplemente acotar algo respecto a lo que decías del comienzo de la relación, de la amistad entre vuestra federación, que estamos encantados de tenerlos aquí hoy, y el Cervantes. Eso pasa por hacer acciones en los centros. Aquí nosotros somos un escaparate de la acción que hacemos fuera. La acción principal es fuera. Y fuera de España, la experiencia nos dice que es muy bueno, por ejemplo, pues buscar esos maridajes y nombres que han salido hoy son auténticos embajadores de este tema. Por ejemplo, si hacemos un acto en Cervantes de Roma o de Nueva York o de París o de Londres en torno a Álvaro Cunqueiro, pues hay que demostrar en la práctica qué cosas le gustaban en vino de su tierra a Cunqueiro. Si hacemos algo en torno a Pla, pues lo mismo con los vinos catalanes. Si hacemos algo en torno a La Mancha, pues si hacemos algo en torno a García Pavón o hacemos algo o en La Rioja sobre Rafael Azcona. Es decir, ahí hay que buscar esos maridajes. Bueno, el convenio que hago publicidad que para vamos eso. a firmar eso, la entre otras Federación muchas con el cosas. Instituto Cervantes es precisamente para eso, para trabajar de momento durante los próximos 2 años en esa difusión de la cultura del vino español por distintos centros Cervantes del mundo con la colaboración de las bodegas. Ayer, por cierto, lo aprobamos en nuestra comisión ejecutiva y le daremos la Pues hay forma. que ponerse ya caso por caso. Eso es, Sí, vamos sí. a empezar a trabajarlo una vez que lo firmemos posteriormente. Nos queda muy poquito tiempo, como siempre pasa, se podría estar hablando mucho tema. Hay un tema, yo os voy a pedir una pregunta trampa y una conclusión a cada uno, 1 minuto, no tenemos más a cada uno, por favor, pero no quiero que os centréis tanto. La pregunta trampa es por polemizar, ¿no? Que no todo sea bonito. Tenemos un enemigo, porque por desgracia, como digo yo, el vino tiene alcohol. Eso no lo podemos negar y es así. Ya no podemos decir lo que decía antes Jorge Edwards de rebajar el vino con agua cuando eras niño. Eso ahora, bueno, se ha ido la diputada Quintanilla, no sé, habrá salido a hablar por teléfono mejor. Pero si se lo decimos ahora nos pega. Entonces, la pregunta que os quería hacer es un momento muy breve y también que sirva a conclusión de lo que queráis añadir para un turno para cada uno y tenemos que terminar, es esto. O sea, como sociedad, creo que ha sido Rafael antes, ¿no? Es inconcebible disfrutar de una comida sin una copa de vino, pero esto va más allá porque el ataque se produce ya, casi nos van a obligar a, como nos descuidemos, a poner warnings en las botellas y a decir que el vino es malísimo, porque el tabaco, todas estas cosas. Un comentario, por favor, y una conclusión a esta mesa de cada uno. Empezamos por ti, ya que me pides la palabra, Juan Manuel. Simplemente pues decir que es igual que los automóviles, hay una limitación de velocidad, ¿no? O sea, decir que no hay que pasarse de la velocidad, pues el vino no hay que pasarse en el consumo, pero todo es con moderación. Ana. Sí, bueno, esto como otras muchas cosas es una cuestión pedagógica y es cuestión de explicar sobre todo a la gente, a nuestros jóvenes, que quizá es mucho mejor beber vino que beber otro tipo de botellones que ellos hacen, ¿no? Y también, desde luego, el tema del consumo, de la moderación en el consumo, es pedagogía, como todo, como el tabaco, como todo, es pedagogía. Roberto. Sí, sin duda. Yo lo que tengo muy claro es que si lo que damos es la máxima calidad, eso superará a la cantidad. Por lo tanto, la moderación será muy fácil de llevar a la práctica. Yo creo que hay que beber siempre el mejor vino que se pueda, porque uno es testigo de que un vino bueno no te hace mucho daño. Y entonces tener la sensación de que uno se levanta de la mesa y se ha bebido un vino bueno con esa, no sé, con cierta sensación de plenitud, animaría desde luego a beber siempre bien. Miguel Ángel. Brevemente, yo creo que algo que se ha estado consumiendo, que ha sido compañero de la raza humana casi desde los comienzos en que lo es,
difícilmente podrá ser retirado ni barrido por una ofensiva puritana, porque en el fondo no es más que una de las partes de una ofensiva puritana que tiene que ver con lo que se llaman vicios, que en el fondo son placeres. Y por tanto yo soy optimista al respecto. Yo creo que el tiempo de beber ingentes cantidades de vino malo, ese ya ha pasado, y que lo que queda es la bebida de buen vino. Y si a veces uno se pasa bebiéndolo, pues que viva también ese tipo de decisión personal, que vamos a decir. ¿Alguna Claro. conclusión más queréis y ya acabamos? ¿Queréis añadir algún punto más? ¿Nada? Nada Pues más. muchísimas Encantado. gracias otra vez y ha sido un placer teneros.